Muy buenas tardes y bienvenidos al conversatorio en línea titulado Himno Nacional, una lección para historia. Evento que se realiza para rendir homenaje a uno de nuestros símbolos patrios. Es por ello que en el mes de la patria, la editorial universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá se une para rendir homenaje a nuestro himno nacional. Saludamos primeramente a la doctora Livia Batista de Muñoz, jefa de la editorial universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, al magíster David Torres, así como a nuestros distinguidos expositores que estarán brindándonos sus experiencias y conocimientos sobre el tema. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los participantes a este evento virtual. Les recordamos a los participantes del conversatorio que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Sus preguntas y mensajes nos los pueden hacer llegar a través del chat de la plataforma. Historiadores y escritores, fungiendo como panelistas en este conversatorio que tiene por título Himno Nacional, una lección de historia, hoy nos narrarán aspectos históricos. ¿Cómo fue creado? ¿Qué significan sus letras? ¿Qué motivó su creación? Estas son preguntas y otras más que serán desarrolladas por nuestros panelistas nacionales e internacionales. Para el inicio del conversatorio, invitamos al moderador de este evento, comunicador radiofónico, es licenciado y profesor en Geografía e Historia, magíster en Educación Ambiental, magíster en Geografía Regional de Panamá. Tiene varios cursos, seminarios y diplomados en temas tales como turismo, historia, geografía, medio ambiente, comunicación social, liderazgo y otros. Obtuvo varias becas, como la del Instituto para la Formación y Aprovechamiento Humano, IFARU, Convent House, Organización de Estados Americanos, OEA, entre otras. Profesor en diversos colegios secundarios del país. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Universidad Tecnológica de Panamá y coordinador nacional de la licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe. Con ustedes, el magíster David Torres. Puede encender su micrófono, profesor. Del Istmo, el acta santa Bolívar admiró. Incruenta fue la lucha que el pueblo redimió. Ese es el coro del himno ismeño que originalmente tenía por nombre Himno a Bolívar, y que representa un antecedente del actual himno nacional de la República de Panamá. Este himno, el himno ismeño, fue creado en 1893 por José Agustín Torres, la letra, y Santo Jorge, la música. El día de hoy nos prestigian con su presencia, con sus conocimientos, tres personalidades que nos ayudarán un poco a dilucidar cualquier inquietud que tengamos acerca de lo que representa el himno para cada uno de los países. En primera instancia, vamos a presentar al señor Gilberto Marulanda, el cual es profesor de la Universidad de Panamá en el área de Historia. Ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Central de Costa Rica y su pasantía doctoral la realizó en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en Alemania. Es coautor del libro Entre el autoritarismo y la democracia, la invasión de Estados Unidos a Panamá, entre otros documentos y escritos. También contamos con la presencia del maestro Héctor Collado, destacado poeta nacional, fundador del colectivo de escritores José Martí, curador del Memorial Rogelio Sinán de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y contamos con la presencia acá de el distinguido escritor Leonel Hurtado. Él es originario de la hermana República de Honduras. Es poeta, ensayista, ha publicado más de una decena de libros. Los más recientes son El futuro que no fuimos y El lirismo patriótico centroamericano, himnos, nacionalismo e identidad. Obra que nos sirve de base para desarrollar el tema en el día de hoy
tema que se titula Himno Nacional, una lección de historia, y que esta actividad representa un homenaje especialmente al himno de Panamá, pero de manera general a los himnos. Y nos dice mucho acerca de lo que representa su letra, su música, la identidad de cada uno de los pueblos. Primero vamos a comenzar con una presentación que nos ha hecho en formato video el doctorando Marulanda. Por favor, maestro Armando. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Ante todo, agradecer a la Universidad Tecnológica por la organización de este excelente evento en el Mes de la Patria, a la Coordinación de Ciencias Sociales y a la editorial, a mis compañeros de la mesa principal, estimados estudiantes, colegas y público en general. Como historiador, me siento satisfecho y muy cómodo de conversarles esta tarde sobre el himno nacional de Panamá. Y obviamente, más que agotar el tema, establecer un diálogo con aspectos fundamentales de los antecedentes del himno nacional e igualmente el contexto histórico donde surge el mismo. Y también es necesario hablar de algunos escritores y cientistas sociales que han dedicado su tiempo en los últimos años para escribir u opinar en torno a este símbolo patrio de los y las panameñas. En este sentido, tenemos que recordar que el himno nacional de Panamá se va a oficializar en el año 1906. Y el mismo tiene antecedentes en el periodo de Panamá colombiano, específicamente en el año de 1893, cuando don Juan Agustín Torres, que era ministro de Educación de ese momento, va a introducir el himno ismeño o himno de Bolívar en los colegios y se iba a popularizar el mismo en retretas, tanto en el Parque Catedral como el Parque Santa Ana, que eran los espacios de convivencia más significativos de la época colombiana e inicios del siglo XX. La música del himno ismeño o de Bolívar fue confeccionada por don Santo Jorge, que era director de la banda republicana. Desde fines del siglo XIX, o sea, los últimos momentos del periodo de Panamá colombiano, y va a inaugurar el siglo XX con el uso de este himno para actividades oficiales y, repito, retretas en la ciudad de Panamá, fundamentalmente en el casco antiguo y en el área de Santa Ana. Cuando nos separamos de Colombia, sin entrar en detalles aún del tema de la separación, que tenemos obviamente que abordarlo, va a existir la urgencia del himno nacional de Panamá, ya que las misiones diplomáticas internacionales que aceptaban a Panamá como república a nivel internacional se hacían acompañar de su himno nacional. Entre 1903 y 1904, embajadores de Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, Costa Rica, van a presentar sus credenciales y en el acto oficial don Santo Jorge se vio obligado a interpretar el himno ismeño. En ese contexto, hay diferentes versiones de la aparición o la coincidencia de Santo Jorge con Jerónimo Osa o Jerónimo de la Osa. Aparece en las fuentes de las dos formas su nombre y va a encargarse de hacer la letra del nuevo himno.
En ese sentido, Don Santos Borges va a hacer también las adecuaciones en la música. Y es así que en un concurso se van a presentar varias propuestas y va a ser triunfadora la propuesta de Jerónimo de la Osa y Don Santos Jorge, obviamente por la popularidad del istmo ismeño, además que era parte de, de los estudios escolares en ese momento, considerando y teniendo la claridad que era una minoría o un sector privilegiado de la población que podía, obviamente, ir a la escuela. El himno nacional, en ese sentido, va a ser oficializado en 1906 y en diferentes actos legales el Estado panameño va a ratificarlo en 1925, en el año 49 y en la Constitución Política del año 1972 y en la Ley de los Símbolos Patrios del año 2012. Es fundamental también señalar que el contexto histórico en donde el himno nacional irrumpe o aparece es un momento de ruptura histórica y el definitivo fin de los deseos unionistas hispanoamericanos y una hegemonía plena de Estados Unidos sobre el continente. Recordemos que a finales del siglo XIX Estados Unidos interviene en la guerra hispano-cubana, toma posiciones en Cuba, Puerto Rico y ya a inicio del siglo XX Panamá por medio de su apoyo militar a la separación de Colombia. Obviamente el himno nacional de Panamá va a inscribirse entonces en lo que conocemos como la leyenda blanca o dorada de la separación, ya que él mismo tiene una corriente positivista, igualmente optimista y de progreso y de trabajo. No hace alusión de ninguna manera a las contradicciones surgidas con Estados Unidos desde casi el primer momento de la firma del Tratado de Varela, y por decirlo así, va a ser parte del discurso de esa naciente república de la mano de los próceres que entregaron recursos económicos y hasta su propia seguridad en pos de una república libre y próspera, sin considerar obviamente en ninguna parte ni mencionar que nacíamos como república con la presencia imperialista, colonialista de Estados Unidos, que poseía o tomó a perpetuidad el máximo recurso natural de Panamá, que es nuestra posición geográfica. Y por medio de un tratado que ningún panameño firmó, obviamente. Entonces, no es de sorprendernos por qué no había himno nacional y no había moneda, ni instituciones tampoco en los primeros años de República, porque fue un evento sorpresivo, quizás como consecuencia inmediata del rechazo del Tratado de Shanghái, y que de ninguna manera podemos tampoco negar los deseos autonomistas de Panamá, que se habían demostrado también en el siglo XIX en diferentes momentos. Es así que la leyenda blanca, que es la posición oficial del Estado panameño y lo que se enseña en las escuelas, quizás con una posición más crítica en las universidades, debe ser contrastada con la leyenda negra, aunque ambas extremas deben ser matizadas por un análisis más objetivo, una posición ecléptica, a decir de Celestino Araújo y otros historiadores, quienes toman lo más objetivo de cada uno y construyen un discurso académico y el que nos permita entender nuestro presente. En esta dirección, y volviendo directamente al himno nacional, los trabajos
más preclaros de los símbolos patrios son propiedad, por ejemplo, de Ernesto Castillero Reyes, quien va a publicar una historia de los símbolos de la patria panameña. Igualmente, Rubén Jo Guerra va a hacer un análisis en revista Lotería en el año 2015, sintáctico, semántico y morfológico del himno nacional de Panamá. Vladimir Berriolem nos va a aportar un artículo periodístico muy interesante titulado Los símbolos de la nación panameña. Romel Escarriola, desde su trabajo como editor de revista Lotería, pero también en la Comisión de los Símbolos Patrios, va a hacer importantes aportes a dar contenido al himno nacional y también los usos de los símbolos patrios. Leonel Alvarado, nuestro invitado especial el día de hoy, y con su obra Lirismo Patriótico Centroamericano, una obra que es de obligatoria lectura por su pertinencia y sus miradas diversas a los himnos nacionales centroamericanos y también de Panamá, con un impacto muy importante en lo que podríamos llamar la nueva historia o la memoria histórica o estudio de las representaciones colectivas en torno a los himnos nacionales, cómo se significan y resignifican los mismos y su presencia en las redes, YouTube por ejemplo, en eventos como fútbol y la apropiación de los migrantes de sus himnos nacionales. Igualmente podemos citar a Rodolfo de Gracia, quien presenta un ensayo titulado El himno nacional de Panamá y sus aportes a la historia, literatura y música. Demetrio Corsi tiene un trabajo también sobre el himno nacional titulado una aproximación al himno nacional, perdón, Helsinki Guevara, los símbolos y la historia olvidada. Enilda Iturralde tiene un trabajo de investigación importante de la Universidad de Panamá, es un análisis literario de los himnos nacionales de las repúblicas centroamericanas. Y Tamayo Decidet, que nos aporta la evolución musical de los himnos nacionales de Panamá. Es así que Rubén Jo nos regala un análisis ideológico del himno nacional y me voy a permitir leer algunos de ellos. Alcanzamos por fin la victoria por la independencia de Panamá de España en 1821 y que se consolidó el 3 de noviembre de 1903. En el campo feliz de la Unión, nos dice Rubén Jo, todos felices en el istmo, aunque nos hemos separado, con ardientes fulgores de gloria, que Panamá se elevaría con más brillantes en un lugar santo. Se ilumina la nueva nación, nos convertimos en una nueva patria. Es preciso cubrir con un velo que nos urge olvidar esas luchas por ser una nación libre del pasado, el Calvario y la cruz, que fue un pasado de estigma, dolor y sufrimiento, y que adorne el azul de tu cielo, que nos embellezcamos con el color de los cielos, de concordia la espléndida luz, que nos mantengamos en la paz e iluminados de sabiduría. El poder eso acaricia tus lares, los adelantos llegan a nuestro país, al compás de sublime canción, que vamos al ritmo del desarrollo. Ves rugir a tus pies ambos mares. Panamá está bañado del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, que dan rumbo a tu noble misión. Debemos de llevar una guía hacia nuestros ideales
En tu cielo cubierto de flores, nuestro istmo es un jardín especial y mágico. Terminaron guerreros fragores, se acabaron las guerras internas y ruidosos entre panameños. Solo reina el amor fraternal, la paz entre hermanos. Adelante la pica y la pala, que los panameños tenemos que trabajar al trabajo sin más dilación, a trabajar sin espera, y seremos así pres y gala, tendremos honor y luces de este mundo feraz del Colón, de esta tierra copiosa de frutos y descubierta por Cristóbal Colón. Esta definición ideológica de Rubén Guerra, de su artículo de 2015 de Lotería, nos ayuda a entender, entre líneas, nuestro himno nacional. Sin embargo, repito, el punto de vista historiográfico debe verse como parte de esa leyenda dorada o parte del discurso o construcción de nación por parte de las élites políticas que va a justificar obviamente la nueva realidad o la intervención estadounidense en nuestra separación y por lo tanto la toma de nuestro máximo bien colectivo, que es la posición geográfica, que sin duda va a marcar con tinta indeleble todo el siglo XX, producto de luchas por la reconquista de esa soberanía. Sin duda, el himno nacional de Panamá es una pieza que une a los panameños, es un legado histórico el cual tenemos que sin duda valorar y amar, pero también significar y resignificar en el sentido del fortalecimiento permanente de nuestra democracia y de la lucha por el bienestar común de todos y todos los panameños. Muchas gracias. Excelente, gracias Marulanda. Vamos a continuar acá. Mi estimado Armando Vinillo, tenemos la pantalla con un nombre, no aparece aquí. Si quitamos eso. Tenemos ahora al maestro Héctor Collado, nuestro poeta, que casualmente de su historia se forma mucho la historia de lo que es el cantar, de lo que es la décima en Panamá. Y desde esa perspectiva del poeta, de la persona sensible, maestro Collado, ¿cómo podemos visualizar la narrativa de la historia a través del himno de Panamá o de los himnos del área de Centroamérica? Profesor Collado, ¿puede encender el micrófono, por favor? ¿Ahora sí? Por favor, confírmeme si ya. Adelante, profesor, adelante. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo, después de toda la información que nos ha ofrecido el compañero sobre la relación de la gente que se ha dedicado a investigar el himno nacional, queda poco por decir, y eso es un decir también, porque quedaría mucho. Yo desconfiaba del autor del himno nacional para empezar, porque yo pensaba, ¿cómo un hombre hace semejante letra o un poeta hace semejante letra y no hay ningún otro referente literario de a qué se dedicó? Porque él fue ingeniero civil y trabajó en el Canal de Panamá como ingeniero civil. Y me tocó investigar para buscar qué otros textos contaba el poeta y quise imprudentemente de colega a colega cazar
o confrontar sus textos, sus endecasílabos, porque es el método que usa, con los del himno. Y los leí muchas veces y busqué textos que no hay muchos, ni se le conoce como un poeta, sino nada más como el autor del himno, pero sí tiene muchos textos con el metro literario de la época. Y constaté al final que obviamente puede ser una letra del señor Jerónimo. ¿Y por qué hice esta búsqueda? Porque en el país nuestro hay mucha mitología en relación con muchos elementos que tienen que ver con la historia del país. No voy a profundizar en eso. Y uno de ellos me parecía el himno, porque era un himno muy acomodado para las condiciones en que los, entre comillas pongo esto y sin ningún resquemor, los padres de la patria, la frase que usaban, sacrificaron vidas y haciendas, esa es la frase. No sacrificaron nada, se aprovecharon de las circunstancias. Ese es el hecho. Y el himno se hace un par de años más tarde de la separación. Y tengo una anécdota que no recuerdo en este momento dónde la hallé, pero el himno, el concurso que dice el maestro, fue un concurso cantado, en el sentido de que don Santos Jorge se encontró con el poeta, no se llevaba muy bien, esto es importante saberlo, pero por el área de San Felipe, que era la ciudad de Panamá en esos tiempos, en alguna callecita de esa cerca de donde quedaba la banda republicana, el maestro se encontró con el poeta y le dice, Jerónimo, ven acá, tengo esta propuesta, vamos a hacer un himno para Panamá, y de esa conversación, un tiempo más tarde sale la letra del himno nacional de Panamá, que no tengo ningún problema, que es un himno muy bien escrito, muy bien llevado, e incluso me parece una camisa muy bien puesta para lo que se nos dejaba venir históricamente a Panamá. Cada una de las líneas tiene mucho que ver con dejar de pelear, porque no tenemos por qué pelear, que si fue un movimiento incruento, sí, porque no hubo más nada que hacer. Hay otros elementos que los historiadores saben funcionaron para la separación. Pero lo del himno como un elemento identitario, para mi gusto, no ha calado en la población panameña, pero tiene que ver con el lenguaje, con el hecho de lo que dice allí. Los panameños no sabemos de qué se trata. En los himnos centroamericanos que me tocó observar por estos días para preparar esto también, noté que son unos himnos muy sencillos, muy de somos patria de paz, de progreso, de amor, de fraternidad. Casi todos nuestros himnos son así. Si queremos un himno que para entrar a balazos tiene que ser el mexicano, ¿sí? Pero el de Panamá es muy suave, muy doce y es decidor incluso del temperamento, también entre comillas, de los panameños. La idea mía fue a raíz de cómo me involucré, me refiero en esto, investigar sobre el himno. Un curso que dimos para maestros en la Biblioteca Nacional, y en uno de los temas era explicar el contenido del himno. Y nos dimos cuenta que ni los propios maestros manejaban, por lo menos los que estuvieron en el curso, no vamos a decir que todos, no manejaban a qué se refería cada uno de las cuartetas a ciencia cierta. E incluso hay palabras que cuando usted le pregunta, ¿usted sabe qué es pres? Dice, no, pres y gala, ¿qué es eso? No se sabe. O qué es el viento, se habla de un viento, el terral, al tibio terral. ¿Qué significa el tibio terral? Y ahí nos dimos cuenta los maestros que hay diferentes nombres de vientos, y el terral es uno que funciona en Panamá porque está cerca del mar y a veces hay un calorcito hacia la tarde, y ese es el tibio terral del que habla el himno. Nadie sabía eso. Y en función de todas estas cositas,
sueltas que le estoy contando. Hicimos un taller y tratamos de ver entonces qué significaba cada parte del himno, pero ya con conciencia, porque en Panamá, como dijo el Marulanda hace un rato, enseñamos, cantamos el himno en el fútbol. Y yo me he fijado que, no sé si porque son las letras mucho más sencillas o qué, pero cuando jugamos con Honduras, todo el mundo canta el himno de Honduras. Todo el estadio. Igual pasa cuando es Nicaragua, igual pasa cuando es Guatemala y cualquier país, incluso Costa Rica. Pero cuando se trata de nosotros, y también esto es decidor de nuestro temperamento, o se callan la boca o tararean, o los 3, 400 personas que se lo saben, lo cantan. Y creo que es porque es una letra muy difícil, pero sobre todo es una letra que no se nos ha enseñado, no se nos ha explicado, y por eso no le tenemos cariño. Además esto es un comercial, y por eso casi siempre perdemos con todos los equipos centroamericanos, porque ellos cantan su himno con la frescura como fueron concebidos, pero con la fuerza y la garra de querer y tener orgullo por la canción sagrada de su país. Y yo creo, y si esto queda grabado, bienvenido sea, que los panameños no creemos en nuestra canción sagrada porque no la entendemos, y como dicen que nadie ama lo que no conoce, pues no se canta. Incluso los que están oyendo esto en este momento estarán pensando cómo que será el himno de la segunda estrofa y se van a quedar. Esto, ya le digo, no lo hago por molestar, sino que surgió de una idea de explicarle a los maestros el significado del himno, que para nosotros fue una, ya le digo, una camisa hecha para los próceres famosos, para que se lucieran con un documento histórico que hablara bien de ellos y por ellos, y pues ahí quedó para la posteridad. Yo insisto, es un himno muy, muy, muy linda letra, muy conciliador, y a veces digo hasta cobarde, porque no, yo lo amo, lo respeto, lo canto, me lo sé, pero porque es mi obligación, pero creo que es un himno que se cruza con el promundo y beneficio, y ahí empezamos a entregar el país que seguimos entregando. Esto, y casi siempre los poderosos son los que se encargan de escribir la historia. El propio historiador panameño por antonomasia, que es Castillero, hay otro historiador que lo acusó de mentiroso. Es un tema tan importante para todos como el caso de la niña del grito de los santos. Esto, entre otras cosas. Y cuando empezamos a escribir las primeras historias de Panamá, se obviaron cosas. Y creo que de cara al bicentenario, me aprovecho la nobleza de ustedes, sería bueno hacer revisar la historia nuestra y basarnos en los hechos y qué pasó en el futuro con los que en teoría sacrificaron hacienda, vida y hacienda. Se convirtieron en los dueños del país y nos dieron una canción para que lo celebráramos. Pero hacia la población, la puerta de tierra para afuera, la historia fue diferente. Porque como dice el poeta español, el pueblo no pide nada y lo da todo, y los señoritos quieren todo y no dan nada. Machado decía eso. Así que con estas ganas de acercarnos de manera cordial, pero cordial, sincera, a lo que es nuestro himno, yo ofrezco mis manos y mi canción y vivo para cantarlo. Es lo que yo creo, los himnos nuestros son representación del momento en que fueron escritos. En el caso particular del nuestro, tiene que ver con asegurarse
una imagen que nos diga, para que dijera en el futuro, o sea, en este momento, que los señores que están en la Plaza de la Independencia hicieron algo bueno. Así que por ahí va, desde mi punto de vista, lo del himno nacional. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, maestro Collado. Excelente su participación. Allí tendremos después unas preguntas para usted, para Marulanda también, así que no se nos vaya. Continuando, el lirismo patriótico centroamericano, himnos, nacionalismo e identidad, es una obra que motiva la reflexión y el análisis, pero que sobre todo genera preguntas. Preguntas como, por ejemplo, si esta obra la utilizáramos para la gente joven, lo primero que van a preguntar, ¿y qué es lirismo? ¿Entienden ellos la lírica desde su actualidad en función de la música que ellos hoy día pues es de su gusto, de su agrado? El tema de la identidad, ¿cómo ve la gente joven la identidad versus la representación de un himno? ¿Cómo eso lo simboliza? ¿Cómo eso los ubica a ellos? Bueno, parte de esto es de lo que nos va a hablar un poco el también poeta y autor de dicho libro, Leonel Alvarado. Con ustedes, por favor. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, ingeniera Batista, por la invitación a la UTP, Armando Pinillo, a mis colegas Héctor Collado y Gilberto Marulanda, ¿no?, que nos han creado este contexto en el que surge el himno nacional. Y como bien decían Gilberto y David, escribí un libro que es el lirismo patriótico centroamericano, y las preguntas que hace David me parecen pertinentes, ¿no? Y los comentarios de Héctor y de Gilberto me ayudan muchísimo, porque los himnos nacionales me intrigan. ¿Por qué si responden a las exigencias retóricas, políticas e históricas de una época específica, todavía tienen tanta relevancia? Y esto tiene que ver no solamente con los himnos nacionales centroamericanos, sino con los himnos de todo el mundo. ¿Por qué son tan importantes todavía, a pesar de que están vinculados a una época específica y de que utilizan una retórica que es anacrónica? Pues lo que decía Héctor, por ejemplo, ¿no? ¿Quién entiende esas palabras ahora? ¿Y por qué cantamos esas palabras sin reflexionar, sin saber lo que quieren decir? Porque esas palabras reflejan un momento histórico. Entonces los himnos podrían fácilmente quedar atrapados en esa época, sin embargo la han trascendido. Y la han trascendido porque los gobiernos han utilizado todo un aparato pedagógico, el aparato pedagógico nacional, para que los himnos todavía tengan importancia. Casi todos los himnos del mundo provienen de dos fuentes. La Marsellesa, el himno francés, escrito no por un poeta, sino por un militar, que es un himno ultra violento, violentísimo. Entonces, todas las marchas militares provienen de la Marsellesa, como la mayor parte de los himnos centroamericanos, excepto el nicaragüense. Y la otra fuente es el Dios salve al rey, el himno inglés, ¿no? God Save the King, que después cambió a God Save the Queen, Dios salve a la reina, y después volverá, creo yo, cuando Carlos asuma, cuando Charles asuma, será Dios salve al rey de nuevo. Esos son los himnos religiosos. El himno nicaragüense es un himno religioso. Entonces, esas son las dos fuentes de casi todos los himnos del mundo. Hay otros que no, por ejemplo, las fanfarrias, que son los himnos árabes, y existía ya antes, en el siglo XVIII, la marcha real española. Entonces, en el caso de Centroamérica tenemos los himnos marcha de casi todos los países, incluso el de Belice. El de Belice es muy interesante, lo incluyo en el libro también, porque Belice es Centroamérica, ¿no? Es un himno anticolonial, anti-inglés, que es un himno marcha, difícil cantar ese himno definitivamente,
pero que utiliza algunos de los elementos esenciales que encontramos en los signos del resto de Centroamérica. Y estos signos lo que reflejan es lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Sobre todo la influencia del positivismo que mencionaba Gilberto. El positivismo que fue esencial en toda Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XIX, y que era la filosofía que amparaba todo este proceso de modernización y de orden y de progreso, y que fue utilizada esta filosofía por las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Fue esencial, por ejemplo, en el gobierno porfirista mexicano, y lo vamos a encontrar, y justificó además algunas acciones terribles, como la campaña del desierto en Argentina, que acabó con los quilmes, de los que queda solamente la cerveza ahora, ¿no? Entonces, hay toda una actitud en el positivismo de blanqueamiento, ¿no? Y es interesante hablar de esto porque se reflejan algunos de los signos, sobre todo en el caso de Centroamérica, en el himno costarricense. Y la idea del orden y el progreso, que es el lema que encontramos todavía en la bandera de Brasil, ¿no? Y que eso es muy, muy polémico porque para que haya progreso es necesario que exista orden. Y el orden se ampara en un gobierno de mano dura, es decir, en una dictadura, ¿no? Y además, para que haya progreso es necesario eliminar todos los obstáculos, ¿no? Eliminarlos de los textos o eliminarlos de la historia, ¿no? Como el caso que cité de los quilmes en Argentina, ¿no? El positivismo fue esencial en Argentina. Entonces, lo que se hace en el himno, y esto es patente en el himno panameño y en el himno costarricense, es olvidar el pasado, ¿no? Cubrir el pasado con ese velo. Y es interesante, ya que Gilberto y Héctor mencionaban esto, ¿no? El nivel lingüístico de los himnos. Es interesante que en los himnos nacionales casi no se usa el pretérito, casi no se usa el pasado. De hecho, en el himno panameño solo hay 2 verbos en pasado, ¿no? El alcanzamos y terminaron. Y comienza con alcanzamos, que es ese verbo que tenemos en español que puede reflejar pretérito o presente, ¿no? Que es tan ambiguo. Pero esos verbos se utilizan además en plural, ¿no? Porque es un llamado a la colectividad, a convertirnos a nosotros en sujetos de una nación. Y las naciones, como decía Benedict Anderson, son comunidades imaginadas, ¿no? La nación se compone de tantos millones de personas, de los cuales conoceremos muy pocos, pero sabemos que existen por ahí en el territorio nacional o que están en el extranjero, que hay panameños en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero todos somos parte de esa comunidad. Y el himno contribuye a ese sentido de colectividad. Pero volviendo a la idea del pasado, un filósofo que fue muy importante en la construcción de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX fue el filósofo francés Renan. Renan escribió un texto corto que se llama ¿Qué es la nación? Y en ese texto Renan dice que las naciones se constituyen de olvidos y de recuerdos necesarios. Entonces, es necesario olvidar ese pasado, esas luchas sangrientas, por ejemplo, ¿no? Y es necesario imponer en la memoria colectiva ciertos elementos. Por eso es que los himnos ofrecen, como los emblemas nacionales, una imagen selectiva de la nación que se quiere construir. Seleccionamos estos elementos que queremos, ¿no? Que formen parte de esa selección, de esa nación que queremos proyectar hacia el futuro, porque el himno utiliza el presente, pero con una visión hacia el futuro. Y además, en el himno existe, y esto se aplica a todos nuestros himnos, existe una visión no solamente positivista, sino también romántica, ¿no? El romanticismo fue esencial en Latinoamérica, ya que estamos hablando de Latinoamérica, en Centroamérica, sobre todo esa visión que introduce el romanticismo de la naturaleza. Y por eso me parece a mí que los textos de Humboldt de principios del siglo XIX son esenciales. Humboldt llegó a Latinoamérica, recordemos, 1899, ¿no? Y nos ofrece una visión romántica del paisaje americano. Inventa
la naturaleza americana desde la visión romántica, y esto aparece en otros intelectuales de la época también. Entonces, el himno nos ofrece, a través de la utilización de metáforas biológicas, una visión de la naturaleza que es romántica, que es positivista, y convierte a la naturaleza en fuente de la nación, la convierte en recurso natural explotable. Es decir, tenemos esa visión romántica, grandiosa de la naturaleza, sagrada de la naturaleza, pero queremos que esa naturaleza sea la base del progreso que será esencial para el futuro de la nación, ¿no? Entonces, esa visión de la naturaleza es fundamental en todos los signos naturales, convertida en un recurso natural explotable. Y por eso es que en los signos, uno de los emblemas fundamentales es el campesino. Y esto es fundamental, por ejemplo, en el himno de Costa Rica, ¿no? El eje emblemático de ese himno es el campesino del Valle Central, ¿no? Entonces, esa imagen de la tierra de la que surge el progreso es interesante y es contradictoria también, porque en nuestros signos de Centroamérica encontramos una visión feudal del paisaje, ¿no? Es el campesino, el labriego, el que va a impulsar ese desarrollo, pero con una visión capitalista, ¿no? Lo que dice Alberto Torres después, ¿no? Como esa visión se convierte en un capitalismo subdesarrollado, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esto. Cómo partimos de una visión contradictoria de la naturaleza feudal para poder desarrollar el país. Y sabemos que en Latinoamérica conviven esos dos sistemas, ¿no? El sistema de la hacienda todavía convive, a pesar de que de la hacienda pasamos después a la plantación, ¿no? A la compañía transnacional, pasamos al capitalismo, pero conviven esos sistemas y eso se refleja en el himno. Y lo último que voy a decir es esto. ¿Por qué en el himno se habla de la felicidad? La idea de la felicidad es fundamental en nuestros himnos, casi todos, excepto en el himno de Honduras, ¿no? El himno de Honduras es un himno que aparece en 1915 y que ya para esa época es desfasado. Incluso para la época en la que ofrece ya estaba totalmente superado, porque es un himno anticolonial que ya no tiene ningún sentido, ¿no? No es un himno positivista como lo son los otros. Porque esta idea del trabajo, del arado, de la pala, de la pica y la pala, lo encontramos en los otros signos también, ¿no? Toda esta imagen feudal del desarrollo. Pero la idea de la felicidad la encontramos en los signos de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá. Esta idea les viene a nuestros intelectuales de la Constitución de Estados Unidos, del Pursuit of Happiness, ¿no? La idea de la búsqueda de la felicidad que viene de Bentham, ¿no? Que influye en Jefferson, ¿no? Quien redacta la Constitución. Entonces, pero la idea de la felicidad de la Constitución de Estados Unidos difiere de la nuestra, porque en la Constitución de Estados Unidos la felicidad que es garantizada por el Estado es una visión esencialmente individual, ¿no? Que luego llega al American Dream y que está basada en la propiedad privada. La nuestra no. Nuestros signos proponen una felicidad colectiva, convertirnos en parte de una colectividad. Y eso me parece a mí que es muy interesante. Entonces, la felicidad es una visión filosófica que está, que se ampara en el desarrollo individual. Ahora tenemos, como ustedes saben, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Que es el que ha sustituido todo este discurso. Entonces, el himno es riquísimo en elementos históricos, filosóficos, estéticos, que explican muchísimo de esta filosofía, ¿no? que era fundamental en el siglo XIX, y por eso es tan importante como todos los discursos fundacionales que provienen del siglo XIX, pero que son discursos que responden, y como bien decía Héctor, responden a una época específica, y es todo ese arsenal retórico que se utiliza responde a esa época. Hay muchísimo que decir sobre esto, ¿no? Pero paro acá porque ya dije mucho. Ok, gracias, mi estimado, por sus ilustrativas palabras. En realidad,
Tenemos algunas interrogantes aquí para cada uno de los expositores que, bueno, ya en forma acá más fluida, vamos a ir haciendo para ayudarnos a ampliar un poco la visión que ustedes nos han mostrado acerca del papel que tiene el himno, precisamente en ese concepto de nacionalismo, en ese concepto de identidad de cada uno de los pueblos, pero también en el marco de esa visión global que tenemos como parte de este planeta en el que vivimos. Marulanda, tengo una pregunta para ti. Como historiador, ¿qué representa en la historia de Panamá la letra del himno nacional de Panamá? Marulanda. Sí, muchas gracias, David. Felicidades y mi admiración a Héctor y Leonel. Definitivamente la letra del himno nacional bien se explicó en las exposiciones anteriores. Históricamente yo la miro como ese deseo o aspiración ansiática del siglo XIX, del gran negocio en contexto de la interoceanidad. El concepto de interoceanidad, algunos historiadores y cientistas sociales lo han desarrollado. Y el himno nacional recoge, como decía Leonel, ¿no?, la parte esta geográfica y medioambiental de los himnos. La condición de Panamá de ser la cintura más delgada de todo el continente, de Alaska hasta el estrecho de Magallanes. Tan delgada que podríamos desayunar en la ciudad de Panamá y tomar el coffee break en Colón. Esa interoceanidad obviamente ha sido el motor que ha impulsado a la élite comercial panameña. Y sin duda el himno nacional tiene ese significado muy profundo, al extremo hoy del abandono casi absoluto de los sectores económicos productivos, que es la agricultura y la industria. De hecho, en las últimas décadas, estas élites ya han vendido sus últimas industrias y han volcado al gran negocio de las finanzas, seguros y reaseguros. Sin duda, para mí, lo más significativo del himno nacional es esa base ideológica o de justificación de que estábamos o estamos al servicio de esa ruta interoceánica o ese legado hispano con los primeros caminos de cruce y camino real y luego modernizado con el ferrocarril y con los proyectos francés y estadounidenses. Un contexto de desarrollo para unos pocos, sacrificando al país porque lo despojan de su función real, que es de un punto de comunicaciones, no solamente interoceánico, sino continental. Y estas élites, igual las potencias hegemónicas, nos han eliminado, han cercenado la visión del panameño de ver hacia Centroamérica y Suramérica, utilizando, como decía Leonel y Héctor, el aparato de la educación y su poder. Si aquí dice un panameño que vamos a abrir el tapón del Darién, queda espantado. Ignoramos Centroamérica y por más que nos hemos acercado, no llegamos solamente al partido de fútbol con Costa Rica o Honduras. En ese sentido, yo lo veo así. Esa orientación interoceánica, esa visión hispana de exaltar ese legado e ignorar lo demás que realmente nos llevaría al verdadero desarrollo nacional, el estar unidos no solamente con Centroamérica, sino con Suramérica. Ahí está la clave para el desarrollo de nuestro país, más allá de la interoceanidad, que dinamiza un sector de la economía muy focalizado en pocas familias.
Gracias, Gilberto. Para nuestro compañero Leonel, hay quienes se han tomado el trabajo de, entre comillas, evaluar o establecer algún nivel en cuanto a la belleza de los himnos y decir, por ejemplo, usted puso el ejemplo de la Marsellesa, que se considera el himno más bonito del mundo. La pregunta sería, ¿en qué medida ese tipo de apreciaciones que rebasan los límites nacionales favorecen o desfavorecen el sentimiento nacionalista, el sentimiento de identidad, de unidad dentro de cada uno de los demás países? Gracias por la pregunta, David, o a quien la haya hecho. Sí, en muchos países se dice, ¿no? Que en muchos países latinoamericanos se dice que el himno de cada país es el más bonito del mundo, el mejor del mundo. No sé si se diga en Panamá, pero yo sé que se dice en Colombia, en Honduras, en El Salvador. Se repite, ¿no? Que es el más bonito del mundo después de la Marsellesa, siempre. Y esto me parece a mí que refleja dos cosas muy importantes. Por una parte, refleja la importancia del pensamiento intelectual político francés en el siglo XIX. Recordemos que Francia crea un imperio efímero en Latinoamérica en los años 60 del siglo XIX, ¿no? En México. Entonces, y además tenemos la gran influencia política e intelectual de la Revolución Francesa en Latinoamérica. Se hace sentir en toda Latinoamérica y se manifiesta incluso en la arquitectura, ¿no? Gran parte de nuestra arquitectura, digo latinoamericana, recibe una gran influencia francesa, ¿no? El Barón de Haussmann, por ejemplo, es el que transforma grandes ciudades latinoamericanas. Entonces, por una parte eso, manifiesta la gran influencia francesa, ¿no? Ahora, manifiesta también un complejo de inferioridad, ¿no? El hecho de decir que somos más bonitos después de Francia, ¿no? Quiere decir que lo europeo siempre es mejor que lo nuestro, ¿no? Y esto tiene que ver, uno, con el lastre colonial, con esta importancia de la impronta colonial en toda Latinoamérica. Y esa no es una apreciación estética, decir que nuestro himno es más bonito o mejor que los otros, porque es una premisa completamente falsa, ¿no? O decir que la Marsellesa es el más lindo. La Marsellesa es un himno violentísimo, ¿no? Si se ve todo, es un himno largo, increíblemente violento, pero también no hay entonces ahí una apreciación estética. Hay sí, y como bien decía David, ¿no? Una forma de definir nuestra identidad nacional. Es decir, somos parte de esta colectividad que tiene el himno más bonito del mundo después de la Marsellesa. Y esto se repite dentro de los países y se repite también fuera de los países, ¿no? Yo analicé los himnos nacionales que los inmigrantes centroamericanos ponen en YouTube, ¿no? Y es interesante ver cómo estos inmigrantes repiten precisamente eso, repiten la imagen selectiva que se tenía de la nación, es decir, nuestro himno es tan bonito como nuestras playas, ¿no? Tenemos las mejores playas, la mejor comida, por ejemplo, la mejor arquitectura, y esos casi siempre son los elementos. De nuevo, hay una percepción muy selectiva del país. No se habla de militarismo, no se habla de pobreza, de corrupción, de nada, sino que se habla solamente de estas imágenes totalmente positivas. Lo que el país tiene que ofrecer, ¿no? Y recordemos que cuando los himnos se escriben, se escriben porque se busca proyectar una imagen vendible del país, ¿no? Estamos en la época de desarrollar el país y esto se manifiesta en todos los signos centroamericanos. Entonces, decir esto es completamente, digo, es una premisa falsa, como que los colombianos o los peruanos digan que hablan el mejor español de América, ¿no? Eso es parte de una mentalidad del siglo XIX, ¿no? De esa mitología nuestra que se nos hizo creer, que se nos inculcó de nuevo a través de la escuela, a través de la intelectualidad, y que es una premisa completamente falsa. Entonces, no existe un himno que sea el más bonito o el mejor del mundo después de la Marsellesa, pero sí es interesante el impacto que tiene en la identidad nacional. Muy bien, muchas gracias. Maestro Collado,
Usted dijo que la letra del himno es muy acomodada. Uno pudiera interpretar que entonces es fácil de aprender y en consecuencia fácil de entender. Pero acto seguido, usted dice que los panameños no hemos logrado internalizar la letra del himno, o sea, no hemos podido decodificarla. ¿Podría un poco desmenuzar esa idea, por favor? El micrófono, maestro, el micrófono. Micrófono. Maestro Collado, ¿qué se nos hizo? Ahí está, micrófono. Activa el micrófono. Ahí estoy. Sí. Ahora sí, dele, maestro. Yo me reía y decía que el himno es como una campaña de publicidad a largo plazo. No, a mí me gusta, lo dije. Insisto, me parece cobarde, por no decir otra palabra, porque todo lo va dando, como el promundo y beneficio. Sí, puedo decir que es engañoso, porque habla de que los panameños somos gente noble, sincera, pacífica, lo que se pudiera decir del panameño, y no es así. Y cuando hablaba lo de que es acomodaticia, era a la época. Incluso es un himno hasta entreguista, porque usted dijo que en el 6 se crea el himno, y si se fija entre los movimientos históricos a los que estuvieron presentes los autores del himno y los políticos de la época, sirvieron para dar esa imagen de país tranquilo, que siempre se habla de eso, de país noble, que también se habla de eso, de país solidario, que siempre se habla de eso, pero no se está hablando de toda la comunidad, de todo el país. Ya le digo, sí, como usted dijo, una cosa acomodaticia para lograr cosas, como un documento, como un tratado para negociar algo. Ya le insisto, yo soy de los que llora cuando se suena el himno nacional, me encanta, la música es fabulosa. Como un adicional, en esto ya mirando los signos de otros países, salió un censo que hicieron los periodistas extranjeros en el Mundial de Fútbol de Moscú, a propósito de los signos más bonitos. Efectivamente, la marsellesa, uno de un país de estos Países Bajos, el tercero era Colombia, iba bajando, y Panamá estaba de séptimo. Pero en los himnos más feos, nuevamente, estaba la Marsella 2-3, y el de Colombia estaba entre los feos. Yo no entendí eso, debe ser por lo extenso. Bueno, eso no es lo importante, pero sí, ya le digo, es una canción que llevas contigo desde el primer grado. Me gusta llamarla la canción sagrada, pero cuando crece uno y ve que han hecho con el país, con el istmo, y hay que enamorarse de esa letra, es como complicado. Y a veces por eso es que creo que un niño de 15, 12 años ahora no entiende de qué se trata el himno. Igual mucha gente grande tampoco se lo sabe, pero porque no le han metido el cuerpo, no le han metido inteligencia. Y aún así, manejando los conceptos o los versos, porque es un poema, en fin de cuentas, que expresa Jerónimo, hay que dedicarle pensamiento desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista léxico, semántico, todas estas cosas para poder entenderlo. Y es un himno del periodo romántico, si no me equivoco, un poeta romántico, y por consiguiente con algún grado de dificultad para aprenderlo o para entenderlo. Eso es. Gracias, maestro Collado. Estimado Marulanda, tenemos una pregunta aquí muy interesante. Los signos se hacen apoyándose en los hechos del pasado, con el sentimiento del presente, pero procurando una visión de futuro. Y en el libro de Leonel, casualmente,
se habla de la posibilidad, que ahora tenemos una pregunta para él sobre ese tema, de que la letra de los himnos, principalmente, puedan ser actualizadas o puedan ser cambiadas. Si eso es así, ¿por qué, aun cuando la realidad histórica, porque no solo del presente, sino de antes, del Istmo de Panamá, es contradictoria entre quienes la conforman, entonces no ha habido un esfuerzo para actualizar esa letra, ese himno, de quienes precisamente consideran cosas negativas acerca del istmo, como lo que decía el maestro Collado, que es un himno cobarde, que es un himno entreguista, y otras, desde su visión, desde su perspectiva? ¿Por qué entonces no se ha hecho eso? Bueno, Félix, yo creo que ese tema, esa pregunta sería objeto de un diplomado. Lamentablemente tenemos que validar las quejas del maestro Collado. El país ha entrado en una fase. No son quejas. En una fase de retroceso de la conciencia nacional y hasta patriótica. Y esto es un plan preconcebido que va hasta con el ataque de a las instituciones de educación como esta, que no nos dan presupuesto, y que a la vez algunos poderes quieren eliminar la cátedra de historia de Panamá en Estados Unidos, o subestimar la importancia de entender los procesos sociales. El himno nacional nace en el contexto de la muerte de Victoriano Lorenzo y la sangre estaba fresca y se ignora. O sea, los grandes poderes en ese momento, la oligarquía tanto conservadora y liberal, de la mano con Estados Unidos, porque hacen un tratado de paz, el de Wisconsin, celebran la muerte de Victoriano Lorenzo, que al final es la puñalada al pueblo campesino y explotado. Y nos han quitado ese héroe. ¿Sí? Nuestro héroe es Vasco Núñez de Balboa. ¿Sí? Entonces, obviamente que para mí el himno, claro que se debería actualizar, y entre las cosas que aprendí de Leonel es que Centroamérica es de las regiones que menos actualiza su himno, y sería una pregunta válida para él, ¿por qué? Si es que somos espacios tan conservadores y en donde definitivamente las salidas son las grandes explosiones sociales. Porque estas situaciones de represar conciencias y de adormecer conciencias no es eterna. Por eso se dan explosiones sociales. Y sin duda alguna, tenemos que caminar hacia allá. Para mí, la verdadera independencia de Panamá, que nos lega un Estado realmente soberano, fue la reconquista total de todo nuestro territorio el 31 de diciembre de 1999. Para mí, esa fecha debería celebrarse como el Día de Independencia Nacional. Porque un muchacho de secundaria y una chica de secundaria sabe que entre los elementos fundamentales de un Estado está la soberanía. Y en 1903 nacimos mediatizados por un ejército el cual durante todo el siglo XX manchó nuestras calles de sangre con compatriotas. Y en el Chorrillo más, y esa misma élite que en 1903 hizo este himno, han tirado un manto de olvido en ese hecho, impulsando políticas de olvido. Ni siquiera han querido contar los muertos, los desaparecidos. El Estado panameño no reconoce a las víctimas de la invasión. Esto es algo inaudito. Y si no reconoce las víctimas de la invasión, no podemos tener como país políticas públicas para ayudar a esas personas traumatizadas, esas personas que perdieron familiares, etc. El lugar que más personas murieron en este país en la invasión, en el Chorrillo, hay un parque infantil.
muchachitos juegan fútbol y tienen un Sinsuán allí en el Parque Amelia de mi casa, que son políticas de olvido. Claro que hay que hacer nuevos himnos, pero esos himnos se deben traducir en redoblar esfuerzos de hacer este tipo de actividades. Y yo aplaudo a la Universidad Tecnológica y a su editorial, porque aunque la universidad sea tecnológica y la primera en el país, se ha preocupado por este ámbito de análisis social, porque ni la matemática, ni la física, ni la química va a curar los males que están en la sociedad, la desigualdad y la inequidad. Gracias. Disculpa por inspirarme. Gracias, Gilberto. Leonel, casualmente tocando nuevamente el tema de la posibilidad de cambios que usted plantea en su libro, eso tendría repercusiones, eso tiene implicaciones, y como bien expresaba Marulanda, habría una lucha para poder lograr eso. Eso no es tan fácil, porque involucra a las clases sociales, involucra a la intelectualidad, quiéralo o no, de un país, y también involucra a la base de ese país, aunque no tenga el mismo poder de representarse ni de expresarse. ¿Qué tan complejo ha sido en aquellos países donde los himnos han logrado ser modificados todo ese proceso? Es una conversación que me parece muy importante, ¿no? Recordemos que todos los himnos fueron escritos por hombres y reflejan obviamente esa idea de la nación como un proyecto masculino. Que yo sepa, el cambio más reciente de un himno del mundo, los cambios más recientes han sido Suiza, cambió el himno en el 2015, lo cambió a un himno corto, un himno patriótico que llama la fraternidad, y Canadá en el 2016 cambió un verso, y cambió una palabra en realidad, pero para cambiar ese verso se tardó casi un siglo. Hubo muchísimas mociones en el Parlamento, mucha oposición conservadora, porque era un himno que fue escrito después de la Primera Guerra Mundial y hablaba de los soldados canadienses que estaban en la Primera Guerra Mundial, y que el verso decía: bendice a nuestros hijos, a los varones, ¿no? Cuando Trudeau asumió el poder, se pudo hacer ese cambio y se pasó de bendice a nuestros hijos a bendícenos, ¿no? Que era obviamente incluyente. Pero eso no era solamente un cambio cosmético, sino que reflejaba toda una política gubernamental. Trudeau quería proyectar la imagen de que su gobierno era muy incluyente y de que en su gabinete, por ejemplo, estaban representadas las mujeres y las minorías, ¿no? Entonces, no se trata solamente de hacer un cambio retórico, sino también de un sistema de gobierno y de política, que eso es fundamental. Y es lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Rusia, la Unión Soviética o luego Rusia cambiaron el himno varias veces, pasaron del himno antizarista al himno estalinista, ¿no? Y cambió después de la perestroika. A Putin le gusta muchísimo el himno estalinista, ¿no? Entonces, después de grandes eventos históricos, algunas veces han ocurrido cambios, pero no siempre. Cuba no ha cambiado su himno, que es de 1868, la Bahía Mesa, ¿no? En Belice se ha querido cambiar el himno porque se habla solamente de los esclavos negros, ¿no? De los hombres de la bahía, de los bahianos. Porque no incluye a los indígenas que emigraron, por ejemplo, de Yucatán durante la guerra de castas en el siglo XIX, ¿no? No los incluye. Habla solamente de los esclavos negros, ¿no? Y de la gente dedicada a la producción de madera. Entonces, esa lucha lleva ya muchas décadas y es muy difícil que tenga fruto. En Guatemala, por ejemplo, durante la dictadura de Ubico, se le cambiaron 2 versos al himno,
porque a la dictadura no le interesaba pues que se hablara del estado en el que se encontraba el país, y se cambió por versos pacifistas, ¿no? Como los versos del himno panameño. En la dictadura de Somoza, por ejemplo, el autor de la letra pudo revisarlo y cambió dos palabras, ¿no? Dos palabras en las que él quería demostrar que el país no estaba bien, ¿no? Que estaba en un estado de sitio, pero fue un cambio muy sutil. En vez de decir que brilla, la paz la cambió a brille, brille, ¿no? Introdujo una modificación, hay un uso del subjuntivo para proyectar un cambio posible en el futuro. Entonces, a veces ocurren cambios así, muy sutiles, pero con grandes implicaciones, ¿no? Discursivas. Pero no es fácil que eso sea logrado. Se requiere obviamente de un consenso, y recordemos que el himno es una imposición desde el poder, ¿no? La intelectualidad, los gobiernos que en ese momento detentan el poder son los que imponen esa imagen de la nación a la colectividad. Eso es lo que ocurre. Y es muy difícil que sea logrado. Es lo que ocurre en Estados Unidos con la enmienda, ¿no? Que le permite a la gente portar armas, ¿no? Bueno, se refería en su época a la gente podía portar armas para defenderse de la invasión inglesa, ¿no? Eso ya no tiene ninguna relevancia ahora, pero porque los discursos fundacionales, como los himnos, como hemos dicho acá, responden a una época específica. Los tiempos cambian, ¿no? Las sociedades cambian, los países cambian, y creo yo que la conversación es muy relevante, pero repito, no se trata solamente de hacer un cambio retórico, sino también de un sistema de gobierno, de una visión del país. Muy bien, gracias. Centroamérica logra su independencia de España y forman un ente político unificado. Esa acción, de alguna manera, hoy que cada una de estas partes conforman una república independiente, ¿sigue viéndose reflejada en sus signos? No sé para quién sea la pregunta, pero bueno, digo. A usted. Vale. Usted que hizo el análisis de los himnos de Centroamérica. Sí, yo creo que existe el proyecto fallido de la federación, ¿no? Y que todavía no lo olvidamos, ¿no? La idea morazánica de la Federación Centroamericana me parece que es uno de nuestras grandes pérdidas históricas, ¿no? Y bueno, de hecho, siempre hablábamos nosotros de Centroamérica y Panamá, ¿no? Y esa conjunción todavía existe por ahí, ¿no? Y creo que hemos tenido, o que hemos, bueno, que hay algunos intentos de unificación por esa nostalgia histórica que tenemos de la federación. Se creó, ustedes recuerdan, ¿no? El Mercomún Centroamericano, por ejemplo, ¿no? La idea obviamente, ¿no? De crear de nuevo esta idea de la federación. La FENAFUT, creo yo que también tiene que ver con eso, ¿no? Esa Federación Centroamericana del Caribe de Fútbol, ¿no? Creo que no abandonamos esa idea de la federación, pero obviamente no se puede concretar. Pero los himnos reflejan ese ideal, y recordemos que en el siglo XIX existía un himno centroamericano que era la Granadera, ¿no? Que es un himno que no responde a ningún país específico, sino a una idea de nación que tiene que ver con toda Centroamérica. Entonces, yo creo que existe todavía, pero obviamente es muy difícil que se pueda lograr, pero creo que la idea de ese mito fallido es parte de la identidad centroamericana. Creo que no la abandonamos, ¿no? Está ahí y se manifiesta de varias formas a veces. Gracias. Mi estimado Pinillo, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Armando. Cambio. Ok, bueno, voy yo acá, pues, ya que no está Armando allí.
para todos, o será para aquí mi estimado Leonel, que es el que pienso yo conoce más acerca de todos los himnos de Centroamérica. Aquí uno de los estudiantes pregunta que si alguna parte de la letra del himno de Panamá ha sido tomado de algún otro himno iberoamericano. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Lo que sí comparte con muchos himnos latinoamericanos, bueno, con varios himnos centroamericanos, es el ideario romántico y positivista. Por ejemplo, un ejemplo específico del romanticismo en este himno es la visión de la naturaleza, ¿no? El romanticismo lo que nos permite es esa relación, ¿no?, con la naturaleza, la proyección. Todo lo que sea el uso de la luz, por ejemplo, en el himno, es parte del discurso retórico del romanticismo, cuando habla de ardientes fulgores de gloria. Esta es una imagen romántica, pero no romántica en el sentido en el que entendemos el romanticismo ahora, ¿no?, con la música romántica o no la música sentimental. No, no tiene que ver con eso, sino con la estética romántica europea, sobre todo alemana, inglesa, francesa, de principios del siglo XIX. Imágenes como esta, ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación, la encontramos en la percepción de la naturaleza, en la gran poesía inglesa, la gran poesía alemana, y que luego se traslada a América a principios del siglo XIX. Por eso hablaba yo, por ejemplo, de Humboldt. Todo ese uso de las metáforas biológicas fue fundamental en el siglo XIX y que aparece en todos los himnos nacionales. Y por eso los himnos repiten algunos de estos elementos, ¿no? Porque comparten esa misma retórica romántica de la época. Creo que Héctor quería decir algo. A ver, maestro Collado. Tengo voz. Sí, sí. ¿Y voto? También. Nada, que el poeta, ya dijimos que es el periodo romántico de su época, cuando descubrí entre comillas, me encontré algunos de sus poemas, sí refleja el tono de sus poemas en el himno. Así que yo imagino que se detuvo el mancebo junto a la rampa y se dedicó a mirar sus propios poemas, a mirar quizás himnos de otros países o a mirar el lenguaje del romanticismo para armar este texto, que, como dije al principio, me parece muy bien armado, un producto de su época, pero creo que él se dedicó tiempo a escribir cada una, porque si usted lo ve verso a verso, estrofa por estrofa, está bien estructurado el himno de Panamá. Me ha tocado ver otros himnos que son en otros metros, literariamente hablando, y no es caprichoso, que no tienen el trabajo que se dedicó Osa o de la Osa para construir el himno. Por eso es un excelente trabajo poéticamente hablando. Excelente. Maestro Collado, para usted también tengo una pregunta hecha por uno de los estudiantes. Le piden que si usted por favor puede ahondar en explicar el significado de la frase tibio terral del himno nacional. Eso es muy fácil. Ese es un viento caliente que viene de la playa, se para en la avenida Balboa a eso de las 5:30 de la tarde, y cuando cae el frito de la noche, pueden hacer experimentos. Con el calor de la tarde, ese frito, ese calientito con frío, eso es el tibio terral. Y ocurre todavía. Solo que tienen que ir a experimentar allá. Y el poeta, como vivía en San Felipe, seguramente se asomó ahí a las murallas de las bóvedas y sintió viendo, esto va para mi poema. Y lo incorporó, como hace la gente que escribe. ¿Sí o no, Leonel? Así es, como hace la gente que escribe. Y debo decir que casi todos los himnos del mundo fueron escritos por malos poetas, ¿no? Que yo sepa,
que yo sepa, los únicos himnos escritos por buenos poetas fueron el de India, que lo escribió Tagore, ¿no? Y el de Senegal, que lo escribió Senghor, ¿no? Que yo sepa. Pero, sin embargo, existe una intención estética en los himnos. Y además, y estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, ¿no? El hecho del uso del endecasílabo, por ejemplo. Pero quería volver un poco porque la pregunta del estudiante me pareció muy importante sobre esto, ¿no? Si en el himno hay elementos de otros himnos. Bueno, lo que mencionaba antes, la visión romántica, y que mencionaba Héctor también. También la utilización de elementos religiosos es muy común en los signos también, ¿no? La idea del altar a la patria, por ejemplo, ¿no? Y la idea de lo sublime en este himno me parece muy interesante porque la encontramos en otros himnos también y que es un concepto romántico. Y valdría la pena, ¿no? Que si al estudiante le interesa que investigara un poco sobre esto. Todo ese concepto romántico sublime que tiene que ver con el impacto que la naturaleza produce en nosotros y también con el impacto de la religión, ¿no? Porque pasa de ser un concepto romántico a ser un concepto religioso. Recordemos que lo sublime se utiliza para caracterizar esa emoción que nos producen los grandes espectáculos de la naturaleza, ¿no? Entonces el efecto que tienen en nosotros las cataratas, las montañas, los grandes ríos, por ejemplo, eso se incorpora después a todo el arsenal retórico de los himnos. Entonces lo que ocurría en la época era que había algunos elementos que se repetían en estos himnos que eran comunes y como bien decía Héctor, ¿no? Obviamente el autor del himno tenía que conocer otros himnos, haber leído otros himnos, ¿no? Y por eso se repiten algunos de esos elementos. Así que vale la pena leer la letra de varios himnos y uno ve que encuentra varios elementos en esos, ¿no? Excelente. Una pregunta para los tres desde cada una de sus perspectivas. Hoy día más, debido a la situación que vivimos, las herramientas tecnológicas se han hecho necesarias y son las actuales los jóvenes de este periodo, los que de alguna manera nos llevan ventaja porque pareciera ser que nacen ya con ese conocimiento. ¿En qué medida algo que representa ideales, en qué medida algo que es más abstracto que real, podemos, utilizando esas herramientas, hacerlo más pertinente, hacerlo más concreto para que las presentes juventudes no, por ejemplo, en Panamá, una muestra de eso que cuando usted le dice a los jóvenes que van a cantar el himno, buscan toda la manera para evadir hacerlo, ¿verdad? Pero cuando entonces hay el juego de fútbol u otras actividades, sobre todo de tipo deportiva, entonces usted los ve emocionados y no se saben la letra del himno. Entonces, ¿en qué medida esas herramientas tecnológicas pudieran aportar, pudieran contribuir para subsanar eso? Comenzamos con Marulanda. Bueno, efectivamente creo que el maestro Collado en el transcurso de sus intervenciones ha planteado su inconformidad, ¿no? Y a veces las contradicciones del himno, ¿no? Alcanzamos por fin la victoria. Bueno, pero ¿quiénes alcanzamos por fin la victoria? Hablando desde el presente, no podemos olvidar que Panamá a nivel mundial es uno de los países con más desigualdad. Nuestros casi 700.000 indígenas, el 98% viven en extrema pobreza. Semanalmente mueren niños de hambre. Es verdad, fuimos testigos en la escuela que quien llegaba tarde al canto del himno era exhibido, castigado. Pero ¿qué interés puede tener un niño, un joven, ir a cantar el himno sin desayunar? Y paralelamente ver un país que cada día más neoliberal se abandona al proyecto educativo público, gratuito, de calidad, que la salud casi es un privilegio para algunas personas donde se le da a uno una cita médica, cardiología para 3-4 meses. Yo creo que en la medida que en esta sociedad sea más justa, se practique la equidad y nuestras instituciones retomen la credibilidad que en algún momento tuvieron,
yo creo que vamos a tener mayores significados y mayores apegos a estos símbolos que nacieron para unir, pero en el transcurso de todos estos años nos hemos visto con un efecto contrario. Esa es mi opinión, puede verse ideológica o política, pero seguro que en parte Leonel y Collado van a coincidir conmigo. Yo en su lectura valiente denunciaba la dictadura, por ejemplo, en Honduras y recientemente, y yo me sentí identificado con él porque muchas veces los intelectuales, por temores a editoriales, no subimos el tono. Pero bueno, ser profesor universitario nos da esa licencia por la libertad de cátedra, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de los intelectuales estamos a veces mediatizados. Sí. Gracias, Marulanda. Maestro Collado. No paso esa pregunta. ¿Cómo? Que la paso. Que hable Leonel. Ok, está bien. Él habla más bonito. Me está pasando la pelota, Héctor. Sí, para utilizar la metáfora del fútbol. Sí, bueno, recordemos que estamos hablando no solo de una letra anacrónica, ¿no? Que responde, que fue escrita hace más de un siglo, sino también de una música que es anacrónica, porque la música militar, ¿qué sentido tiene la música militar ahora, no? Y que por eso todos los signos fueron utilizados por los gobiernos militares, por las dictaduras militares, precisamente, ¿no? Porque la música produce estas reacciones anímicas en nosotros, ¿no? Todas estas emociones inducidas, ¿no? Que son parte del efecto de la música militar o de la música sentimental, de la música romántica, ¿no? En Panamá ustedes ya tienen otro himno maravilloso que es que puede ser Panamá Quererte o puede ser La Herencia del Pelao, ¿no? Cualquiera de las canciones de Rómulo Castro podría ser un himno maravilloso. Nicaragua tiene O Nicaragua, Nicaragüita. En el caso de Mejía Godoy, ¿no? En el caso de Honduras, después del golpe de Estado del 2002, apareció una versión en guitarra del himno, ¿no? Una versión trovadoresca que me parecía muy hermosa y que respondía a ese momento histórico y a la reacción de la gente. Yo creo que si es tan difícil cambiar el discurso del himno, cambiar el himno completamente, que yo creo que es lo que habría que hacer en algunos casos para que responda a los cambios que ocurren en el país, así como como hay enmiendas a las constituciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no revisar los emblemas nacionales, todos los discursos fundacionales cada cierto tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué tenerle miedo a esto que se va a perder, ¿no? ¿Cómo hacer con estos cambios? A mí me encantan, por ejemplo, las versiones punk que hay de algunos himnos, ¿no? Las versiones rock que hacen los jóvenes, ¿no? Las versiones de rap que hacen algunos jóvenes que me parecen extraordinarias. ¿Por qué tenerle miedo a eso, no? Yo creo que es de ellos, ¿no? Es nuestro, es de la colectividad, ¿no? Lo que ocurre es que el himno es un discurso impuesto desde arriba, desde el poder, ¿no? Con un programa específico. Entonces, cuando desde abajo se hace una relectura de ese discurso, es cuando se ve como una amenaza, ¿no? Al sistema, cuando no debería ser así. Yo por eso analicé en el libro, por ejemplo, cómo lo utilizan los inmigrantes. Cuando uno está fuera del país y mucha gente responde anímicamente a la idea de nación y el impacto que tiene el himno, ¿no? Todo este nacionalismo nostálgico que se crea, por ejemplo, o el nacionalismo futbolístico que es tan efectivo, por ejemplo, ¿no? Son fundamentales en nosotros, ¿no? Sin embargo, lo que estamos haciendo es repitiendo un discurso del poder. Por eso yo estoy abierto completamente a otras versiones de los himnos, a que los jóvenes lo interpreten a su manera. Yo creo que debe ser así porque ofrecen una relectura que es novedosa, que es muy interesante. Ok, para los jóvenes que espero se hayan motivado con la presentación, el libro
de nuestro estimado Leonel lo pueden conseguir en la librería de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Ya lo hemos estado usando algunos profesores casualmente. Una de ellas es la profesora Leda Herrera, que nos acompaña aquí. Profesora Leda, tiene usted la palabra. Profesora Leda. Bueno, mientras la profesora ahí está ubica... el micrófono, profesora Leda, micrófono. Ahí ya. No se le escucha, profesora. Profesora Leda, no se le está escuchando. Bueno, mientras la profesora Leda resuelve su problemita allí, el profesor Collado quería decir algo, maestro. Nada, a nivel a propósito de fútbol, después de la invasión norteamericana a Panamá, al equipo de fútbol de Panamá le tocó ir a jugar a Costa Rica. Y los chicos tienen sistematizados sus cánticos en el fútbol y el grupo que había ido al fútbol en Costa Rica, en el estadio, no tenían canción. Porque la importancia de que un país o de un grupo social o de que se identifique con algo necesita un himno, una canción. Los obligó a este grupo de panameños, eran como 100 o 200 personas, y curiosamente echaron mano a un elemento que para entonces era execrable y no tuvieron más remedio que tomar la consigna esta, que es un poema además de Pedro Mir Martínez, un poeta dominicano que lo usaron en el tiempo del Noriegato. Entonces los chicos cantaban sus canciones muy bien y entonces los panameños solo empezaron a decir ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¿Qué digo con esto? Que la colectividad necesita un himno, algo que te lance enfrente, algo que vaya a tu emotividad. Ocurre con la canción de la Unidad Popular en Chile, que se ha convertido en un himno mundial, que es El pueblo unido jamás será vencido. O la canción de los comunistas de hace 1000 años, que la escribió un poeta joven, que es se llama creo La Internacional. Y así hay canciones, o por un programa de televisión que se puso de moda, Abela Chao. O sea, parece ser que el colectivo necesita un himno, una canción, incluso en tiempo de guerra o en tiempo de paz, que lo haga avanzar. Y creo que en parte esa es la razón, muy pedestre lo que estoy diciendo, la razón por la que hay himnos e himnos. Eso era. Muy bien, profesora Leda, ¿ya resolvió el problema del audio? Tiene el micrófono apagado todavía. Profesora Leda tiene el micrófono apagado. Leda. Armando, ¿no le puedes ayudar allí? Ya lo único que no se le... tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. No se le escucha. Bueno, bueno, voy a repetir. Hay otro comentario. Voy a repetir que el libro, pues, jóvenes, está realmente interesante. Estoy seguro que para los que no han hecho la lectura, que una vez inicien la lectura del libro, no van a querer soltarlo hasta terminarlo. Y les digo, bueno, hay algunos que tienen la mala práctica de leer el final lento antes del comienzo, pero igual les voy a decir, al final se lo dedican, Leonel les dedica el libro a ustedes realmente, porque eso que les decía yo sobre el tema de la tecnología es uno de los temas que él aborda, lo relaciona allí con los himnos, que cuando yo pues revisé el libro y yo decía, bueno, pero ¿cómo se puede relacionar la tecnología con los himnos? Que es una cosa, bueno, uno lo ve tan formal. Yo sé que ese comentario que hizo Leonel acerca de que él está de acuerdo que la juventud se apropie de estos himnos y realice los cambios en Panamá, eso ha sido objeto de muchas críticas, porque sí ha habido quienes han interpretado el himno a su modo y le han cambiado de alguna forma la música.
La melodía, exacto. Y eso les ha causado, Dios santo, críticas increíbles, por supuesto que de las clases dominantes, porque se entiende lo que dice Leonel, pero también de esas clases que, sin tener conciencia, como expresaba el maestro Collado, real de lo que dice la letra del himno, pues ellos saben que eso es de ellos y que pues es una falta de respeto. Es una cosa como cuando hacemos el juramento y decimos como los símbolos sagrados. Entonces entendemos sagrado como algo que es intocable, algo que es inviolable, algo que no se puede alterar, ¿verdad? Entonces cuando alguien osa semejante cosa, entonces todos, sin importar a qué clase, qué ideología o qué intereses tengan, le caen encima para decirle no puedes hacer eso. Entonces, claro, y eso tiene que ver también con algo que ha estudiado un intelectual latinoamericano muy importante, Ángel Rama, ¿no? La idea de la ciudad letrada, ¿no? Y toda la imposición textual que apareció durante la época colonial y que crea la autoridad del texto escrito, ¿no? Y el terror que le tenemos, ¿no? Al texto escrito, a violarlo, a faltarle a la autoridad, porque lo convertimos en un texto sagrado, ¿no? Y recordemos que los himnos son productos urbanos, escritos en las ciudades casi todos, ¿no? El francés fue escrito en campo de batalla, pero así que es una imposición de la ciudad en la nación, ¿no? Es que es lo que ocurre, es el triunfo de la ciudad letrada. Entonces, obviamente, es una visión intelectual, una visión elitista de lo que la nación podría ser, y se le da un aura de autoridad política, pero también religiosa al himno. Por eso consideramos que los monumentos son sagrados y que son intocables, ¿no? Y es la forma en la que todos los discursos fundacionales son tan efectivos, ¿no? Todos los emblemas, los discursos, los escudos, bueno, los signos mismos, las constituciones, ¿no? A pesar de que respondan a una época específica que ya no nos dice mucho a nosotros, pero que fueron impuestas de esa manera, sobre todo a través de la escuela. Entonces sí, es el triunfo de esa letra que se convierte después en sagrado, y por eso tenemos en los signos todo el arsenal religioso, ¿no? De la cruz, el calvario, los altares, por ejemplo, que nos parecen inviolables, ¿no? Por eso son tan efectivos. Y claro, como dice David, no se trata de eso, ¿no? De el temor que le tiene la élite a perder ese poder que se expresa en un texto, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, la versión del himno nacional de Estados Unidos de Jimi Hendrix, ¿no? Que me parece extraordinario, ¿no? Entonces, creo yo que es parte de una conversación que se puede tener y que podría ser muy, pero muy fructífera. Ok, aquí tenemos un mensaje del doctor Kevin de la Rosa que me digno en leer porque fue un ex alumno mío, hoy día es doctor en el área de medicina, y dice cuánta información importante e interesante han compartido con todos. Muchas gracias a los expositores y a los organizadores. Gracias, Kevin, por su mensaje. Bueno, ahora dice que sí tenemos a la profesora Leda. Profesora Leda, la más esperada. Dale, Leda. No, todavía no la escuchamos, profesora. ¿Vio? Nada. Okay, el micrófono, sí. o quite el audífono que tiene y deje el micrófono de la misma computadora. Desconéctelo. No, desconéctelo. ¿Ahora? No, nada, profesora. Ok, bueno, yo creo que ya vamos a ir concluyendo. Reitero nuestro agradecimiento a Gilberto Marulanda, al maestro Héctor Collado, a Leonel Alvarado por los aportes, por la participación. Ha sido de verdad una tarde muy amena y, como dijo el doctor de la Rosa, de mucho aprendizaje. Así que pasamos las palabras a nuestro maestro de ceremonia. Roberto, por favor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. En estos momentos invitamos a la doctora Livia Batista de Muñoz, jefa de la editorial universitaria, para que nos dé las palabras de clausura del conversatorio. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Desde esta sala virtual de la Universidad Tecnológica de Panamá, especialmente de la editorial universitaria, no tengo palabras para agradecerle
el participar en esta actividad en la cual ustedes como expertos han vertido dentro de su expertise tanto conocimiento. Estoy segura que así como yo, todos los que han participado aquí han recibido ese conocimiento con mucha gratitud. Son conocimientos que tal vez en un aula de clases no se debaten. Por eso a ustedes, historiadores y escritores, la más especial felicitaciones y gracias, porque realmente han permitido que la editorial también fortalezca con esta actividad parte de su misión, que es la transferencia del conocimiento, y que más que esto que hemos vivido en este momento. Sabemos que ustedes como profesores son incansables en la búsqueda de recursos que permitan dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje encontrar aquellos que le permitan a sus estudiantes adquirir el conocimiento. Y en este sentido, el tema histórico, que nos llena de mucha pasión. Y en este momento, en este contexto, donde el protagonista ha sido nuestro himno nacional, y bueno, una lectura a través de Leonel Alvarado, con su libro El lirismo patriótico centroamericano, sobre los himnos de Centroamérica. Y bueno, y todo lo aportado al respecto. Leonel, nuestro invitado internacional, en estos momentos en Nueva Zelanda, nos lleva horas de distancia o de diferencia, porque creo, Leonel, estamos en el día 20, ¿verdad? Allá en Nueva Zelanda. Así que él nos lleva adelantado un poquito el tiempo, pero para él y para nosotros no hay frontera cuando queremos llevar el conocimiento a los demás. Con esto hacemos patria. ¡Viva Panamá! Gracias. De esta forma, damos por finalizado este conversatorio virtual, no sin antes agradecer a nuestros expositores y especialmente a la doctora Livia Batista de Muñoz y a su personal bajo su jefatura por la organización de este evento. Muchas gracias y buenas tardes.